Lo que hicimos hoy fue lo que se denomina integración final del cohete. Este cohete llegó a la base de lanzamiento en 4 pedazos diferentes. Corresponde cada uno a lo que ven más cerca de la cola, de la tobera, a la primera etapa. ¿Correcto? Eso vino hasta acá ya integrado con sus aletas. Después ven una etapa intermedia que es de otro color. Eso es la unidad de separación, lo que va a permitir que alcanzada determinada altura, una vez que terminó de quemar la primera etapa, se separen. Pero la etapa de separación se va con la primera. Va a seguir volando y va a caer aproximadamente entre 4 y 9 kilómetros. Y se va a despegar a unos 5 kilómetros de altura. Inmediatamente la computadora de a bordo va a recibir la información de que se terminó de quemar ese motor y está en condiciones de separarlo, si no, no se separa. Separado, 2 segundos después va a actuar la computadora de a bordo mandando una señal de ignición a la segunda etapa y ahí va a arrancar el segundo motor. Y eso lo va a llevar hasta una distancia aproximadamente entre 90 y 140 kilómetros y el apogeo va a ser a 90 kilómetros de altura. La unidad de separación, que está ahí en el medio, tiene un principio electroneumático y mecánico de funcionamiento. O sea, hay una parte eléctrica que es la que activa el mecanismo de rotura, ¿no?, de una membrana donde hay una válvula que vincula un recipiente con nitrógeno a presión con un sistema de émbolo que lo que va a hacer es, se rompe la válvula, el nitrógeno a presión empuja un émbolo y ese émbolo libera una cantidad de pines o pestañas que están asegurando una parte con la otra. Entonces queda destrabado, como cuando sacamos la cerradura de una puerta. Y para aumentar la eficiencia de esa separación, para que sea una separación rápida y parejita, se le agrega del lado de afuera 4 chapitas que se abren, que son frenos aerodinámicos. O sea que ocurre todo al mismo tiempo. Se destraba, se abren las alas, tiende a frenarlo y se separa rápidamente. De manera tal que cuando arranque la segunda etapa, esta pieza esté lo más lejos posible y no produzca una perturbación que haga que el cohete salga volando para otro lado. Después tenemos la primera etapa con su correspondiente ignitor. Los 2 motores son idénticos y los 2 ignitores son idénticos. Y a continuación viene una sección que es la que lleva toda la carga útil, o el experimento, como se dice a veces. O sea que es una cantidad de herramientas o de sensores que van a medir parámetros de vuelo, temperaturas, presiones, etc. Y esa información es procesada a bordo de la aeronave y enviada a tierra por telemetría para ser captada, grabada y después decodificada. Además tiene un GPS que cada segundo va tomando una posición en la trayectoria y nos va indicando por dónde anda y a qué altura, además de tener un altímetro. Terminada toda la secuencia de vuelo, consumido el segundo motor, va a continuar con un vuelo balístico, o sea que la aceleración para, pero continúa con velocidad decreciente. O sea, el motor acelera mientras quema el combustible. Es como cuando usted va en el auto, usted se acelera mientras pisa el acelerador. Si suelta el acelerador, la aceleración se hace negativa. Empieza a frenarse, ¿correcto? Pero el vehículo continúa. Continúa hasta que tiene velocidad cero. Acá, ¿cuándo va a tener velocidad cero? Cuando llegue al apogeo, la curva máxima. Entonces, a partir de ese momento, la velocidad empieza a ser negativa. O sea, si la consideramos cuando sube positiva, luego va a ser negativa. Y sigue la trayectoria de una parábola que, según las leyes de la física, caerá en determinado lugar, que es lo que nosotros calculamos. Bueno, eso es más o menos lo que hicimos hoy. Falta integrar la bahía de carga, que es una sección más, donde está todo el instrumental, y luego la terminación, que es la ojiva, o el cono, como se denomina, que le da una mejor performance aerodinámica al cohete. Esperamos poder terminar la integración hoy, así ya mañana lo único que vamos a hacer es lectura de los procedimientos de lanzamiento, verificación de la comunicación que tiene que existir con la telemetría entre el cohete y las estaciones de rastreo, y si todo anda bien, el lunes haremos el lanzamiento. 80 grados de elevación y con un azimut de 72 grados. Y vamos a lanzarlo por la tarde
porque es el momento en que la luz más nos favorece, o sea que el sol esté sobre el este, ¿no? La velocidad final. Mach 4,9. Esa es la máxima velocidad que alcanza. Carlos, ¿a qué distancia calculan que va a caer? Entre 90 y 140 kilómetros, si la trayectografía es normal y no hubo alguna perturbación meteorológica o aerodinámica que nos modifique los cálculos. ¿Cuánto tiempo lleva saber dónde cayó? ¿Es inmediato o hay que hacer Algunos cálculos? parámetros se pueden decodificar en poco tiempo y algunos llevan mucho más. Son aproximadamente 42 parámetros que bajan vía telemetría codificados. Eso hay que decodificarlo con un programa y filtrarlo, porque no toda la información es limpia. Entonces, algunos datos van a estar a lo mejor a los 10 minutos, otros a las 2 horas, y datos más complejos, como todo lo referido a lo que entrega la IMU sobre aceleraciones, aptitud, rotación, posiblemente hagamos un postprocesamiento en los laboratorios. ¿Se piensa ir a buscar, digamos, a recuperar? Si obtenemos datos que nos aseguren salir a buscarlos, sí. Vamos a tratar de hacer una búsqueda visual, por lo menos de la primera etapa, o sea que va a haber un helicóptero sobrevolando la zona, y si las condiciones son como hoy, que la meteorología está bárbara, yo creo que se va a alcanzar a ver dónde cae y, bueno, marcar la posición con un GPS y salir a buscar con un vehículo, teniendo en cuenta que va a ser cerca, porque la otra va a quedar entre 90 y 140 kilómetros, no hay rutas directas, hay que ir esquivando y, bueno, eso va a llevar mucho tiempo buscar. Esto cuando ingresa nuevamente a la atmósfera y impacta en tierra, se manda a unos 6 metros para abajo. El terreno tampoco es duro, es muy blando, o sea que tiende a meterse, enterrarse y deja apenas un agujerito que es bastante difícil de ubicar. ¿Y a qué distancia va a caer la primera etapa? Entre 4 y 9 Ah, kilómetros. muy cerca. Sí. Por eso tratamos de... El lanzamiento hasta que cae, ¿no? 20 minutos. 20 minutos. Sí. La negativa es la misma que la posición, ¿o no? Sí, porque a la larga es acelero hasta un punto y después tengo que volver al mismo punto que cero. Sale con cero, termino con cero. Igual, es una curva máxima 4,9 G. La primera etapa llega a 2 G, la segunda 4,9. ¿Cuál es el peso total con combustible? 1 tonelada. ¿Alguna otra pregunta? 980 y pico kilos, 1 tonelada. Y comparado con otros en la historia, digamos, del lanzamiento de cohetes, ¿en la Argentina ha habido más grandes? Sí. Nos estamos arrimando a pasos bastante acelerados al peso máximo. Ya el próximo emprendimiento lo supera. Sería el próximo, El más grande, que el se más haya grande hecho en la será, Argentina. sí. ¿Y para cuándo se prevé? Y eso va a depender de los presupuestos y de cómo nos vaya con este lanzamiento. ¿El lugar? El lugar posiblemente sea acá también. ¿Cuándo fue la última vez que se usó esta base? Hace 22 años. ¿Qué pasaba hace 22 años? ¿Qué evento? La actividad, se lanzó un alacrán, creo que fue. Y estuvo 22 años sin actividad. Sin actividad espacial. ¿Cuánta gente trabajó para El, el el Gradicom, bueno, necesita de una gran cantidad de especialidades. Electrónicos, mecánicos, químicos, especialistas en aeronáutica, en tecnologías aeroespaciales, en materiales, torneros, matriceros, electricistas. Es una cantidad muy grande. Y cualquiera de las actividades involucradas es como en una cadenita. Son eslabones que no puede faltar ninguno. Podemos calcular que esto puede afectar en este estado unas 120, 140 personas. Hay algunos que hicieron pequeños aportes, hay algunos que hicieron grandes aportes. Pero si falta un eslabón, esto no se puede lanzar. ¿En cuánto tiempo llevó el desarrollo? Este es un desarrollo que fue aprovechado de un proyecto previo que se llamó Gradicom 1 y el complemento para llegar al Gradicom 2 fue de más o menos 1 año y 2 meses. ¿Y el próximo Gradicom cuándo calculan que...? No, Gradicom no, se va a llamar Orbit y calculamos que para octubre va a estar listo. Primero tenemos que certificar, de este año. Para ese motor calculamos que lo vamos a certificar en banco en octubre, o sea que primero se va a hacer una prueba en banco balístico, en tierra, atado, y a partir de octubre el tiempo que tardemos en hacer la integración con las mismas partes.
sea que podría ser 2 meses. Y 2 meses después si todo está bien. O sea que al Y final nos dan la hacen otro plata. lanzamiento. Si todo va bien y nos dan el presupuesto, sí. Porque la tecnología la tenemos, y sería cuestión de hacer unos pequeños ajustes y tratar de ver si antes de fin de año lo logramos. Para que ya el año que viene, si se da bien todo, disponer del vector completo para satelización. Para lo cual, con una etapa no es suficiente. Y dependiendo de la carga que queramos poner en órbita, será la arquitectura vectorial que tendremos que formar. O sea, serán 2 etapas o 4 más 1. Bueno, eso está definido. Pero el módulo básico ya lo tendríamos listo y homologado de vuelo este año. Entonces ya el año próximo, de acuerdo a cuáles son las expectativas de lo que queremos poner en órbita, se trabajará sobre esa arquitectura. Trabajar para esa arquitectura también significa hacer un avance en el área de control y guiado, porque es muy difícil llegar a esa altura con la velocidad y con la altitud adecuada. Entonces, aunque sea el sistema de control y guiado más simple, va a tener que interactuar un poco para darle esa aptitud de vuelo, ¿no? Y en Argentina tenemos profesionales para poder, digamos, desarrollar todo esto. Sí, si hubiera voluntad y presupuesto, sí. Hay que formar una nueva generación de jóvenes profesionales que se entusiasmen con esta actividad desde la facultad. Y bueno, estas cosas también van a servir para eso, para darles porque no se puede estudiar tecnología aeroespacial si no tenemos nada. Entonces, las universidades, los institutos que quieren hacer experimentos y pruebas atmosféricas necesitan un vector. Y esa es la forma de obtener profesionales, ¿no? Dándoles algo para hacer, que participen desde lo más simple en proyectos de pequeña envergadura para llegar a las cosas más grandes. Esto no solamente hace falta estudiar mucho, sino tener mucha práctica y mucha experiencia. Para eso.